Hoy presentamos el mensaje A pesar de todo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos, escuche bien, y pecadores habían venido, dice, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra. Señor, los niños también pasan a su clase, te pido que seas tú bendiciéndoles. A las maestras también, Señor, dándole palabra para que le hablen conforme, Señor, a su capacidad y entiendan el mensaje tuyo, Padre. A nosotros te pedimos, Señor, que nos hables a través de esta escritura de tal forma que al escucharla entre en nuestro corazón y la pongamos por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. El título del mensaje de esta mañana del sermón es A pesar de todo. A pesar de todo. Cuando Jesús vino a este mundo y estuvo entre nosotros, Él se acercó a varias personas para llamarle a seguirlo. En su gran mayoría de estas personas que Él llamó, no contaban con una muy buena reputación entre los judíos. ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha pasado que conoce a alguien del barrio donde usted se crió que no tiene buena reputación, ¿sí? Eliseo dice que sí. Con una firmeza lo dijo Eliseo. Pero usted sabe que siempre hay alguien en su barrio a quien usted le deja el pedazo. Sea porque le pide dinero prestado, porque es amigo de lo ajeno, ¿verdad que sí? Porque es problemático o porque es chismoso. Pero siempre hay alguien que es marginado dentro de las sociedades por una u otra razón. ¿Sí? Pero Jesús precisamente se comenzó a juntar y a hablarle a personas a pesar de todo lo que decían que eran. ¿Okay? Y Jesús se acercó, en este caso, a un publicano, a Mateo. Y poco después de llamar a Mateo para que lo siguiera, Jesús se fue a comer con ellos, con los publicanos, se sentó a la mesa. ¿Sí? Es como si usted se fuera a comer e invite al chismoso más grande de su barrio. ¿Sí? O al que tiene, como decimos acá, 5 finger discount. ¿Sí conoce lo que es 5 finger discount? Descuento de 5 dedos. ¿O sí me entiende? Manos de seda. Y usted se va a comer con él. Y se siente y se va hasta su casa. Y la gente empieza a decir, mira, comiendo en platos robados, en ollas robadas, en utensilios robados. Eso es lo que estaba sucediendo porque los judíos, que eran los religiosos de aquella época, veían en estas personas un pecado imperdonable. ¿Ok? No seguían la ley, la Torá, no seguían todos los libros de los profetas supuestamente, ¿verdad? A su entender. Y Mateo, que era un recaudador de impuestos, eso es lo que quiere decir publicano, estaba con sus amigos y invitó al Señor a una cena. Y el Señor se presentó a la cena. ¿Sí? Él llegó allí. Y yo me imagino la mirada de los que estaban criticando. Pero ¿cómo no dice que es y que maestro? ¿Cómo se va a juntar con esta gente? Y hay veces, mi querido hermano, que nosotros no hacemos eso, pero lo hacemos con nosotros mismos. Pensamos que no somos dignos para que Dios nos llame. Pensamos que no somos dignos para que el Señor nos use. Pensamos que el Señor no está por allá lejos y yo estoy por acá, pero Dios se ha acercado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe qué? Quizás tú no tengas una buena reputación. Yo no tenía buena reputación cuando llegué a la high school. Cuando estaba especialmente mis últimos 3 años escolares no fueron los mejores. Digo, para mí, lo digo en mi opinión, y no tenía buena reputación. Era mal geniado, ¿sí? No era de muchas palabras, era de mucha acción. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Y esto lo digo para vergüenza mía, pero yo no pasé la clase de inglés.
de grado 11. No porque no supiera inglés. No sabía, pero... ¿Sabe cuál era el problema? Que yo me copiaba, porque allá todo el mundo, en la clase de inglés, en la mayoría de los puertorriqueños se copian en la clase de inglés porque no lo usamos. Y yo me había copiado lo suficiente para tener una buena nota, una B. Pero tenía un problema, Eliseo. Tenía 63 ausencias. Esa era mi reputación. ¿Sí? Cuando me caso, cambió la reputación que yo tenía. Y la reputación cuando me casé era que seguía siendo mal geniado, pero a esto le añadimos el alcoholismo. Entonces me conocían como aquel que comenzaba a tomar y no paraba. No tenía buena reputación. Hablaba fuerte, todavía lo hago. ¿Sí? Me reía duro. Y tenía una característica, era que donde quiera que llegaba todo el mundo se enteraba que había estado tomando porque molestaba a todos con la música. Agarraba el carro, le bajaba, aun con el aire acondicionado, le bajaba los cristales y ponía la música a todo dar. Y a mí no me importaba quién estuviera por allí. Llegaba a la casa y según llegaba a la casa dejaba el carro con las puertas abiertas, me metía, aquel tiempo habían componentes, no saben si, los que saben de eso. Componentes, y yo iba y ponía el componente de las bocinas hacia afuera y lo prendía a todo dar. Y lo digo porque me tengo que tomar en manera personal. Yo no tenía buena reputación. Pero a pesar de eso, un día Cristo se acercó a mi vida. Con ojos de amor, con palabras de misericordia y ofreciéndome su gracia, como le hizo a Mateo. Y el primer punto que vamos a ver es el publicano. Dios se acercó al publicano. ¿Quiénes eran? Yo le he hablado antes, pero la palabra publicano es una traducción del griego telones, que significa recaudador de impuestos. Y un publicano tenía el trabajo de cobrar los impuestos a sus compueblanos. En el mundo romano, los publicanos cobraban comisiones adicionales para aumentar sus extravagantes salarios. Y en la Biblia, los publicanos eran judíos que trabajaban para el odiado gobierno romano para cobrar impuestos a todos sus hermanos judíos. ¿Se puede imaginar? Era el traidor de la nación. Como decimos hoy día, los vendepatria. Quizás los cubanos me pueden abundar un poco más en esto cuando abandonan su país, porque le tienen varios epítetos a los que dejan el país de Cuba. Entre los pocos que conozco le llaman los gusanos. ¿Sí o no? Y lo digo con mucho respeto, no para faltar respeto, sino una realidad que se vive. Y estos hombres judíos que trabajaban para el Imperio Romano eran odiados. Su reputación era la peor, nadie los quería. Lo veían y le dejaban el pedazo. Primero para que no le cobrara y segundo porque los consideraban inmundos, que se habían juntado con otro gobierno para esclavizar a su propio pueblo. Usted se puede imaginar cómo era la vida de un publicano cuando salía a las calles. De hecho, según he buscado información, tenía que salir con un guardia romano, porque si no, su vida corría peligro en la calle. Ahora iba el Señor con sus otros discípulos, que odiaban quizás también al publicano, y cuando llega allí lo mira y le dice: Mateo, sígueme. ¿Se puede imaginar la mente de Mateo? Pero si yo soy publicano, ¿cómo me está llamando a mí? Si yo soy odiado, me van a matar a esta gente. De pronto pensó, es una emboscada. Sí, porque si llega a ser uno de nosotros, latino, nosotros tenemos la mente que corre un poquito más rápido. Rápido paramos la trompa. Ni para allá voy a mirar. ¿Sí? Yo me imagino que en la mente de Mateo dijo, ¿qué se traerá esta gente? ¿Qué me irán a hacer? Pero había algo que quemaba el corazón de Mateo. Había algo en su interior que se prendió cuando Jesús le dijo, sígueme. Hubo algo diferente en la manera en que Jesús miró a Mateo. A pesar de que era un maestro, que se le conocía como un rabino, y a pesar de que andaba con una gente que posiblemente le hubiesen dado una buena prendida,
él vio algo diferente en el llamado de Jesús y respondió a ese llamado. Mi querido hermano, ¿sabes que Dios te ama? No has entendido. Dios te ama tan profundo que es como si Yuri hubiese entregado a la bebé para que la sacrificaran por amor a ti. Ese tipo de amor. Un amor que sobrepasa los límites que usted y yo conocemos. Es como si usted tomara lo más preciado que usted tiene y lo mande a sufrir para que pague por aquellos que hemos mentido, robado, asesinado, violado. La mirada del Señor me imagino que fue una mirada penetrante. Le dice, tú, Mateo, sígueme. Mateo quedó desarmado. Y es que el amor de Dios está a pesar de todo. A pesar de todo lo que tú piensas que dicen de ti. A pesar de todos tus fracasos. A pesar de todos tus intentos. Dios te sigue amando. Y el Señor Jesús fue y se sentó. Y una de las cosas que hizo fue que rompió los tabúes de la sociedad. Él rompió con aquella costumbre de que yo no me junto con esa gente. El Señor Jesús está por encima de las costumbres de este mundo. El Señor Jesús está por encima de las maneras en que nosotros miramos y clasificamos a la gente. Para usted y para mí, quizás alguien que haya matado a un niño es lo peor que existe sobre este planeta. Pero a los ojos de Jesús es un alma que necesita su misericordia, su amor, su salvación. Y el error está en que como nosotros no hemos asesinado a un niño, pensamos que somos mejores. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que todos nos hemos desviado, que no hay ni uno bueno, que nos hemos hecho inútiles. Pero aún así, el Señor nos mira con ojos de amor, a pesar de lo que somos tú y yo. Y te dice, sígueme. ¿Se puede imaginar todo este escenario? A pesar de... Mire, a pesar de que yo no era bueno de palabras, bueno, de palabras correctas, era bueno para otras palabras, que usted las conoce muy bien porque usted también las decía y a veces las dice. Ponte alcohol en esa herida. ¿Sí o no? A pesar que no era bueno, a pesar que no tenía una reputación, en una mañana de un último domingo de febrero del año 98, el Señor me dijo, tú corre que es tu día de salvación. Para los que no conocen ese testimonio, me van a disculpar porque me quebranto cada vez que lo cuento. Pero era un domingo a las 6:30 de la mañana, donde yo me levanto después de una noche de fiesta, después de una noche de parranda. ¿Sí? Y no voy a dar los detalles porque eso es una vergüenza para el ser humano. Pero no andaba bien. Y a esa hora yo sentía que alguien me llamaba y yo miré por la ventana y no veía a nadie y me volví a acostar y volví a escuchar la voz. Y yo sinceramente me asusté. Y cuando fui y salí a la calle y no veía a nadie, me metí en un cuarto que teníamos un televisor allí, un sofá. Y todo asustado mirando para el closet que no fuera a salir alguien de allí. Un espíritu o algo, porque uno es guapo pero es cobarde también. Los más guapos son los más cobardes. Y estando allí, me acuerdo que una señora estaba predicando. Era el único tiempo que le daban a esta iglesia para que pusiera su programa, porque es más barato a esa hora. Hasta el día de hoy no sé si la señora estará viva o no, pero Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiera. Y yo no la escuchaba a ella porque yo lo que escuché fue al Señor hablándome. Pero ella, para darle crédito a su obediencia, se llama Marilú Dones. Tiene una iglesia en un pueblo que se llama Canóvanas en mi país. Y ella salía a las 6:30 de la mañana con su programa. Una señora así con mucho, mi esposa que es estilista,
La señora salía con mucho teasing, así el pelo todo parado, así bien imponente la señora, así, ¿verdad? Y estaba hablando y yo no lo quería escuchar y yo quise cambiar el televisor y ustedes conocen, los que conocen la historia. Pero llegó un momento donde yo no podía cambiar el televisor y mi mirada se quedó fija. Y las palabras fueron las siguientes. Y yo me imagino que ese fuego que yo sentí fue lo que sintió Mateo. Y fue lo que vio en el Señor Jesús. Que fue lo que yo vi en esta mujer cuando me hablaba. Y digo me hablaba porque a pesar de que ella estaba hablando en televisión, para mí me estaba hablando directo. Me dijo, tú que conoces a Dios desde que eres niño y que anoche estuviste de parranda, dice, corre porque hoy es tu día de salvación. Mi hermano, a mí se me enfrió el cuerpo. ¿Sabe lo único que me quedó hacer? Levantarme, abrir la puerta del cuarto y decirle a mi esposa, necesitamos ir a la iglesia hoy. A pesar de todo lo que yo había hecho, esa mañana el Señor me dijo, sígueme, yo te amo. Yo no sé si usted se identifica. ¿Sabe qué? A Dios no le interesa tu pasado. ¿Sabe por qué? Porque Él lo va a cambiar. Él va a transformar lo que tú eres. ¿Sí? En estos días estaba viendo yo, me gusta ver mucho las restauraciones de las cosas. Y vi un video de un hombre que va y recoge una porquería, mi hermano, de moto. Que dice, ¿para qué quiere eso? ¿Sí? Pero en su mente él veía algo que yo no veía. Él veía un producto final que yo no ni me... Y yo que trabajé en la industria de autos, yo, eso no sirve para nada. Él lo va a usar para piezas, pensé yo. Y él empieza a desarmar aquella moto. Toda mohosa, motor trancado, la hizo pedazos. Y después la fue restaurando pieza por pieza. El bloque, el carburador, la tapa, el muffler, el cuadro. Y es un proceso tan difícil porque lo tiene que llevar todo el metal puro. Y después que vas arreglando cada pieza, entonces comienza a armarla. Y cuando la armó yo dije, no le voy a prender porque ese motor tiene desgaste. ¿Sí? Cuando le dé, pues va a tener un escape de compresión. Y yo no sé si fue truco de cámara o verdaderamente que en la primera, usted sabe que prende con patada la moto. En la primera patada, ¡pum!, prendió la moto. Y dije, wow. Y de momento el Señor me dijo, así te tomo yo, pero así voy a terminar contigo. Y yo me quedé frío porque yo lo que estaba viendo era otra cosa. Pero el Señor me habló a mi corazón. Y en estos días miraba yo también otra serie acerca de Jesús. Y pude ver, es diferente cuando usted ve cuando Dios llama a alguien. Los actores son muy buenos, los que hicieron esto, pero me trasladó a este pasaje. El segundo punto, o la segunda persona a quien el Señor se acerca, a pesar de, fue a una mujer samaritana. La reputación de esta mujer era adúltera y fornicaria. ¿Sí? Porque estaba viviendo, estando casada con otro, con un hombre que no era su marido. Se estaba adulterando y estaba fornicando a la misma vez. Esa era la reputación. Tan grande era la mala reputación de esta mujer que no podía ir a buscar agua temprano con las demás mujeres al pozo. Porque en aquel tiempo había que buscar el agua al pozo. Y ella se iba al mediodía. Usted sabe que en Medio Oriente el mediodía es mediodía. ¿Sí? Los que somos del Caribe sabemos lo que es el mediodía. ¿Sí? Donde usted sale y si está 10 minutos usted entra como un camarón. Pero no camarón crudo, camarón cocido. Rojo. Y esta mujer, como nadie se quería juntar con ella por su reputación, tenía que ir a la mitad del día. A la mitad del día, sola, a cargar el agua, a sacar el agua. Pero durante su ministerio de nuestro Señor Jesús, Él llegó a todos los que lo necesitaban. Y conversó un poco en aquel pozo con esta mujer. Los que no conocen la historia se encuentra en Juan capítulo 4. Y antes de que el Señor llegara, Él iba con los discípulos, iban a una ciudad y Él le dijo, ¿sabe qué? Me es necesario pasar por Samaria. Y los discípulos dijeron, ¿cómo? Por Samaria. ¿Sí?
Si usted es de su país, imagínese el barrio más malito y por ahí tenga que pasar caminando. ¿Sí? Era un sitio donde no se llevaban con los judíos ni los judíos con los samaritanos. Había hostilidad. Y el Señor le dice, tenemos que pasar por ahí, pero por este lado es más corto. Sí, pero es necesario que yo vaya por allá. ¿Sí? Y el Señor Jesús va y se acerca a esta mujer. Y ellos se van a buscar comida a otro pueblo que no era Samaria, los discípulos, y dejan al Señor solo en aquel pozo. Y llega la mujer. El Señor preparó aquel encuentro. Le era necesario ir a buscar a esa mujer. Y llega el Señor, llega la mujer, y Él le dice, ¿me puedes dar un poco de agua? Y la mujer se escandaliza. Ella sabía que él era judío, y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer, agua y además soy samaritana? Ella se extrañó que un judío le estuviera hablando. Mi hermano, no te extrañes cuando el Señor de los cielos, el creador de todas las cosas, te esté llamando y te esté hablando. ¿Sabe qué? Él planifica los encuentros. Él planifica tus encuentros. ¿Usted sabe cómo yo llegué a esta iglesia? Ustedes no tienen ni idea. Pero yo llegué aquí en el año 2014. Y en el año 2014 nosotros no conocíamos excepto a esta muchacha que está aquí, al papá de ella que está ahí, a su hermana, a su cuñado. Y yo, a que era mi jefe. Yo no conocía a nadie más en este lugar. Pero mi esposa, cuando todavía estaba en Puerto Rico, yo le conseguí un transfer en una tienda que está aquí, que se llama Sally, ya trabajaba ahí antes. Y en el Sally entró una muchacha que se llama Gladys, y ellas hablaron y se notaron que, usted sabe que el acento boricua se nota, porque you speak like this, con un little accent. Y ellas se notaron que eran del mismo país, y surgió una amistad. ¿Sí? Y en ese tiempo ellos asistían a esta iglesia. Ahí está su esposo, que se llama Paul. Ahí está él. Y ya conocí a Paul, y Paul me hace la invitación. Si no tienen iglesia, pueden venir donde nosotros. Tenemos un Spanish ministry. Y pues yo vine, pero pues como que en ese momento no era para mí. Y me voy, y estoy casi un año en la iglesia de inglés, en el segundo servicio, que él me dijo, pues vente al segundo servicio y ahí pues, mira a ver si te acomoda. Y ahí estuve. Pero después Dios me llamó y me fui, y nunca hablé con el pastor, porque yo lo que era un visitante me sentaba en la última fila, así como hace muchos aquí. Me sentaba en la última fila y salía antes que el pastor me fuera a saludar. ¡Pium! Corre camino, que el coyote te va a comer. Y salía disparado, porque no quería comprometerme. Ya yo sabía lo que era el ministerio, yo no quería compromisos. Y me voy a otro lugar a ayudar. Y terminé más enredado, más metido en el compromiso de lo que usted se imagina. Pero un día yo sentía aquella llama, aquella cosa que me decía, ya no debes estar aquí. Y yo no lo entendía. Yo, ¿pero por qué? Pues si me tratan bien, yo estoy bien, yo me siento bien. Y Dios cruzó tantos caminos para un encuentro especial. Y en el año 2018, estoy yo despachando partes donde yo trabajaba, y el pastor senior de esta iglesia había intercambiado un carro, y el carro era de esa marca donde yo trabajaba, y necesitaba un potecito de pintura para los rayacitos. Y cuando él llega, yo lo miro, y no se me parece, porque él antes tenía así cabellera abundante como la mía. No. Se peinaba hacia atrás y tenía bigote. Entonces cuando él llegó se peinaba diferente, se había afeitado, pero yo lo pude identificar. Y le pregunto, ¿usted es el pastor Maddox? Y me dice, sí. Y yo digo, mire, disculpe, yo estuve casi un año visitándole y nunca cruzamos palabras. Solamente le quiero agradecer por el tiempo que estuve ahí y que fue de bendición para mí. ¿Okay? Me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo dije, ¿pero qué entrometido? Yo le dije, no, estoy ayudando en una iglesia. Y si tú eres pastor. ¿Y este qué le pasa? Y le dije, vengo ahora. Fui a buscar la pintura. Y yo dije, no, que yo voy a buscar la pintura.
A él se le olvida el tema. Y me fui, me di la vuelta, hablé con los muchachos atrás, dándole. Y sinceramente venía con la mente de decirle, no, es que no encontraba la pintura. La pintura estaba, cuando tú abres la puerta, ahí estaban las pinturas. Pero tuve que salir, porque pues, imagínense. Y salgo, y aquí está la pintura. Y ese me queda mirando y me dice, well, tiene buena memoria, señora. Y en mi mente, si le digo que no miento y si le digo que sí, me voy a comprometer. Yo sé que me voy a comprometer. Y le digo, sí, fui pastor en Colorado. Me dice, ¿de español? Y digo, bueno, con mi acento, pues por supuesto. Se supone que sepa que es de español, porque este acento es de... Sí, este acento es aplatanado. O sea, lleva mofongo y tostones en el acento. Digo, sí, de español. E inmediatamente me dice, tú eres la persona por quien hemos estado orando estas últimas 2 semanas. Mi primera pregunta fue, yo no quiero más compromiso. Pero el Señor me ama. Me ama más Él de lo que yo lo puedo amar. Y en su amor, en su misericordia, Él me dijo, sígueme. Señor, ya yo te seguí antes. Te estoy diciendo que me sigas ahora. Para enero del 2019, ya yo estaba aquí congregándome en la iglesia de inglés. Y este mes, precisamente el mes de abril, se han cumplido 5 años que yo inicié como pastor de esta iglesia. Dios tiene tus encuentros preparados. Dios tiene tus encuentros preparados. Y no era la excepción con esta mujer. Ahora, ¿por qué debería hablar el Señor con aquella mujer? Primero, en la tradición judía, un hombre no podía encontrarse solo con una mujer que no fuese su esposa, y mucho menos en público. Y en segundo lugar, como dije, las relaciones entre judíos y samaritanos no estaban muy buenas. Y en tercer lugar, la mujer estaba evitando hablar con las personas. Pero a pesar de todo, ese es el título del mensaje, el Señor fue a aquel encuentro. Y quizás tú has corrido, quizás estás movido de iglesia, quizás estás movido de país, ¿sí? Quizás estás viniendo aquí porque ya no quieres estar comprometido y por eso vienes y te sientas y no quieres hablar con nadie. Y el Señor te está diciendo, tú, sígueme. A pesar de todo, yo te sigo amando, dice el Señor. A pesar de todo, ¿sabes qué? ¿Qué es el tercer punto? Jesús cumple su misión. La misión de Él, escucha bien, Lucas 19:10, dice que cuando estuvo en aquel encuentro con Zaqueo, dice, Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Eh? Y quizás tú mismo digas, Señor, no, ¿para qué? Yo no soy el calificado, la calificada para esto. Y el Señor te dice, sí, tú. No, pero es que yo no sé hablar. Sí, tú. No, pero es que yo no sé tocar un instrumento. Sí, a ti te estoy. Yo no sabía, mi hermano. Yo tengo muchos testimonios, no porque yo sea gran cosa, sino porque Dios ha trabajado en mi vida de una manera que yo no lo entiendo. Yo no llevaba, lo único que sí sabía tocar un poco el bongo. Pero el piano yo no sabía la guitarra, no sabía nada de eso, yo no conocía nada de eso. Y un día el Señor me manda a una misión, esto fue en el año 2002, abrí una misión con un pastor. Ustedes conocen esta historia. Y llegué yo con mi tumbadora, con la conguita. Y cuando llego era un montón de ancianitos, con una manera de adorar un poquito más diferente, puro himno. Y yo no tengo problema con eso. El problema ellos lo tenían conmigo y con la conga. Yo creo que ellos estaban pensando, si tú vienes, que no venga la conga, y si viene la conga, quédate en tu casa. Porque llego yo allí, puse la conga y empezaron a cantar Cuán grande es Él. Y yo la llevo a son de la plena, que es una música de tum, pac, tum,
Y yo veía que los ancianos me miraban. Y este enviado de Satanás, ¿quién lo mandó? Y cuando salí de allí, yo sentí pesar en mi corazón, pero no entendía que era que Dios me estaba diciendo, sí tú, vente. Yo no entendía eso, pero yo tenía un pesar en mi corazón. Y llegué a mi casa y yo me acuerdo que puse las manos y dije, Señor, dame talento en estas manos para ayudar a tu iglesia. En un mes, para no ser el corto, ya tocaba una canción completa en guitarra. Pero le metí esa canción 4 domingos corridos a la iglesia. Y yo veía que la gente me miraba, hermano, cante otra cosa que, o sea, ya está bueno. Y dije, bueno, Señor, si verdaderamente yo sé que yo no sirvo para esto, pero si tú me estás llamando, encárgate. Mi hermano, y fui un día a la librería cristiana y vi unos libritos que se llaman cancioneros. La Mari debe saber lo que son. Y te daba los acordes en el lado así dibujados, no era mano, dibujado con puntitos. Tú tenías que adivinarlo. Y ahí miraba y iba tarareando. Ya le toqué 2 canciones y las mismas 2 canciones se las repetía. Después 3, 4, hasta que Dios me dio el talento. Y llegando a esta iglesia, cuando llegamos aquí se cantaba con pura pista. ¿Quiénes se acuerdan? Mi hermana que estaba, ¿verdad? Era lo que tenían, habían venido músicos, se habían ido. En el momento que llegué era pura pista. Y la guitarra que tengo ahora no es eléctrica, acústica eléctrica, sino que pues no tenía cómo enchufarla. Y había un piano de pared. Y como el edificio era pequeño, usted le daba que el piano se escuchaba en todo, ¿verdad? Y dije, pues, el piano, pero había un problema. Yo no sabía tocar piano. Todavía no sé, pero me defiendo. ¿Sí? Y dije, bueno, Señor, le dije a la muchacha, vamos a tener que cantar sin pista porque es que no me da espacio para poder ministrar, alargar la canción. Y lo mismo, dije, Señor, si me enviaste aquí, si tú me estás llamando, dame talento. Mira, mi hermano, en una semana se matan 2 y se matan 2, pero los maté bien. ¿Sí? Con el piano, pam, 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 pam. Y así poquito a poco, Dios me dijo, ¿a qué me refiero, mi querido hermano? Muchas veces nosotros no confiamos en el amor de Dios y desconfiamos del llamado que está haciendo en nuestra vida porque ponemos nuestras capacidades primero. Sacamos nuestra reputación, decimos, esta es mi reputación, Señor. Y el Señor te dice, ¿y eso a mí qué me importa? Y a mí qué me importa que tú seas samaritana, le dijo. No le dijo así, pero usted sabe lo que él quiere decir. ¿Y a mí qué? Yo te sigo amando. Yo te sigo amando a pesar de lo que tú misma puedes pensar de ti. Yo imagino que Mateo dijo, pero yo soy publicano, ¿y a mí qué? ¿Verdad, Eliseo? ¿Y a mí qué? No es lo que tú vas a hacer, es lo que yo voy a hacer. Jesús cumplió su misión. Cuando vemos eso, una y otra vez, el Señor Jesús tocó a los intocables para la sociedad. Él fue y amó a los desamparados. Jesús vino a salvar precisamente a los que no tienen buena reputación, porque el que está sano no necesita médico. ¿Sí? Aunque hay alguna gente que son compulsivos para las enfermedades, les gusta que le digan que tienen algo y van al médico aunque no tengan nada. Hay gente que va con un dolor y le dice al médico, el dolor me corre para aquí, para acá, y el doctor lo mira y dice, tómate una gaseosa y bota ese gas porque es lo que te está corriendo por ahí. Pero los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Jesús vino a cumplir su misión y lo sigue cumpliendo a través de su iglesia. Miren lo que dijo el Señor en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira, mi querido hermano, a veces que tenemos que aprender de nuestro Señor. Tenemos que aprender de ese amor incondicional que Él tenía y que sigue teniendo por las almas. Y a veces nosotros nos detenemos por la reputación de la persona. ¿Sí? Y no queremos hablar. O si le hablamos, no le hablamos para llamarlos a la salvación, sino para ratificar su pecado y decirle te vas a podrir en el infierno. Porque hay gente que predica como con aquella cosa de que no, se van a ir al infierno. Y la Biblia dice que el que no cree ya quedó condenado. Usted no necesita, la gente sabe que está pecando.
Ellos saben lo que ellos necesitan escuchar, que a pesar de todo, Dios les ama. Que el amor de Dios sobrepasa las reputaciones, sobrepasa los errores, sobrepasa los fracasos, sobrepasa todas las veces que lo has intentado. El amor de Dios está por encima de tus fracasos. El amor de Dios está por encima, mi querido hermano, de tus pecados. El amor de Dios está por encima de lo que eres. Y yo me imagino con aquel amor que él miró a aquella mujer y le dijo, ¿y a mí qué, mía? Mira, te voy a decir una cosa. Tienes 5 maridos. Y este que tienes ahora no es el tuyo. Pero a pesar de eso, yo estoy aquí hablando contigo. ¿Qué has hecho que piensas que Dios te ha descalificado? ¿Qué has hecho que tú piensas que ya Dios no te ama como te debía amar? ¿Qué excusas pones para decirle, no, yo no? Yo para eso no. Cuando el Señor te está mirando con ojos de amor y te está diciendo, ¿y a mí qué? Yo te amo incondicionalmente. Es que ahorita le dije, no entendemos el amor de Dios. El amor de Dios es a pesar de lo que somos. La Biblia dice que Él se dio por nosotros cuando todavía, eso lo dice en Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. Mire, mi querido hermano, Jesús tuvo compasión hacia las personas. No miró los títulos de ellos. Tuvo compasión y buscó satisfacer y sigue buscando satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Cuando Él compartió la palabra, cuando la predicó, no era para condenarlos, sino para que los pecadores pudieran encontrar un refrigerio y un método de salvación. Y al ver todo esto, aquellos pecadores, aquellos que se consideraban impuros, sin duda fueron inspirados para conocerle mejor. Después de esto reconocieron a Jesús como que era un hombre justo y se dieron cuenta que solamente en Él podían encontrar la salvación. Jesús no dejó, escuche bien, que el estatus social o las normas culturales determinaran sus relaciones con la gente. ¿Cómo es nuestra relación con los que nos rodean? ¿A quién le hablas y a quién no? ¿A quién de la familia quieres y a quién no? ¿Quién usted piensa que lo debe invitar al evangelio y a quién no? ¿Quién es la oveja negra de la familia? Yo soy el black sheep de mi casa. Pero mira dónde me tiene el Señor. ¿Quién es la oveja negra? Dios te sigue amando. No importa lo que hayas hecho. Él te sigue amando. Él le cambió la vida a esta mujer. Le cambió la vida a ese publicano. Me ha cambiado la vida a mí. Y quiere cambiar la tuya también. Como buen pastor, Él buscó a la oveja perdida. ¿Sabe dónde la buscó? A donde quiera que estuviese extraviada. Y hoy día la busca donde quiera que esté. Ahí donde tú estás, Dios te va a ir a buscar. Fue una gran oportunidad, mi querido hermano, para estas personas, el encontrarse con Jesús y entender que Él los amaba a pesar de todo. A pesar que quizás ha pasado 1 o 2 divorcios. A pesar que a lo mejor en el pasado cometiste grandes errores. Quizás abandonaste una familia. Quizás le robaste algo a tus padres. Quizás traicionaste a tu hermano, a tu hermana, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. ¿Sabe Dios las cosas que has hecho? A pesar de todo, Dios te sigue mirando con ojos de amor. Y te dice, come on, vente conmigo. Te voy a tener que desarmar como aquella moto. Te voy a tener que ir limpiando pieza por pieza. Pero yo soy el producto final.
Cuando el Señor llegó allí y vio a aquella mujer, Él vio más allá que la samaritana, adúltera y fornicaria. Él vio una mujer restaurada, llena del amor de Él, tan llena, que iba a salir corriendo de aquel lugar y le iba a decir a todos que había encontrado el Mesías, que había encontrado el Salvador. Ahí lo narra la historia y dice que todos vinieron a verle. Es que cuando Dios impacta nuestra vida con su amor, a pesar de todo lo que somos, no nos queda otra cosa que decirle a todos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A diferencia de los fariseos, Jesús no quería que la gente cambiara antes de acercarse a Él. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo tengo que arreglar ciertas cosas. Te equivocas. Gente que dice, no, que yo tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro. Tú no tienes que dejar absolutamente nada. No te preocupes, Dios se va a encargar de convencerte a través de su amor, de su misericordia, de su gracia. Cuando yo llegué, ¿usted cree que yo al otro día ya no sentía el deseo de seguir tomando? Claro. Temblaba cuando las veía. Dios conocía eso ya. A pesar de eso, como quiera me llamó. Él sabía que lo más seguro Mateo iba a querer volver a sacarle dineritos a alguien, pero aún así Dios le dijo, sígueme. Él sabía que a lo mejor aquella mujer iba a tener la tentación de irse con otro hombre, pero a pesar de eso Dios la llamó y le habló con misericordia, con amor, con gracia, y le dijo, si tomas de esta agua nunca más vas a volver a tener sed. Él los buscó, se reunió con ellos donde ellos estaban. A Mateo lo fue a buscar, dice ahí en la historia, cuando usted la lea, en el lugar, en el banco donde él estaba cobrando los impuestos. Y a la mujer al pozo donde iba en secreto para que nadie la viera. Es que pensamos que a veces nos podemos esconder de Dios, como nos escondemos de la gente. Pero de Dios no te escondes. Cuando Él te ama y tiene un propósito contigo, allí donde está, ahí te va a buscar. Si es sentado en un mueble viendo la televisión a las 6:30 de la mañana, ahí te va a buscar. Hay algunos que lo buscan en la cárcel, hay otros que lo buscan en el hospital, hay otros que lo buscan a través de un tratado y hay otros que lo buscan sentado en una congregación escuchando el mensaje de la palabra. No se preocupe porque el cambio como quiera va a llegar. Los que reconocen a Cristo, prueban su bondad, va a haber un verdadero arrepentimiento. A pesar, mi querido hermano, de todo lo que tú pienses de ti mismo, quizás pienses que no eres digno, que no estás preparado, que tal vez ya es tarde. Te quiero decir que Él te sigue amando. Así como estás, Él te llama. No importa lo que haya sido, Él te va a cambiar. Jesús nos ha mostrado, mi querido hermano, con estos dos llamados, que Él está por encima de todo lo que tú puedas hacer. Póngase en pie, mi querido hermano. Yo te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Qué te detiene para responder al llamado de Dios? Hemos visto dos casos, tres con el mío, con una reputación malísima, pero que aún así Dios lo señaló y dijo, vente. Yo me imagino lo que ha de sentir un criminal que ha matado muchas veces, que ha hecho cosas terribles en una celda cuando Dios impacta su vida. ¿Usted se imagina lo que debe estar pasando por la mente de ese hombre o de esa mujer? A mí, que tú me amas a mí, ¿cómo puede ser posible si yo he hecho esto y cuánto y lo otro? Quizás usted me diga, pastor, está exagerando. Déjeme llevarle un momentito al Calvario. En el Calvario habían dos criminales, ladrones, junto al Señor.
Uno no entendió. Pero el otro dijo, oye, nosotros estamos aquí pagando la culpa, pero este es inocente. Dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, cuando llegues a tu paraíso. ¿Sabes lo que le dijo el Señor? No le dijo, bájate de esa cruz en el nombre de Jesús. No. Yo declaro que tú no vas a ser crucificado. No. Él tuvo que enfrentar la consecuencia. Pero le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy, a pesar de todo lo que hiciste, desde hoy vas a estar conmigo. Esa es la evangelización más rápida que alcanzó la gloria de Dios. Creyó y a las pocas horas estaba disfrutando en los cielos con el Señor. A pesar. Pedro era un cascarrabia. ¿Sí? Moisés había matado, había asesinado en secreto y se había escondido, era fugitivo Moisés. Jacob era un tramposo, muchacho. Te quitaba las medias sin quitarte los zapatos. Ese era Jacob. Hoy los reconocemos como aquellos grandes hombres de Dios. Lo que transformó su vida fue el poder de Dios en ellos, a pesar de lo que eran. A pesar de lo que eran.